Bueno, en fin. Vamos a comenzar, si os parece, elevando una oración a nuestro Señor Jesucristo, que Él es bueno. Él es el que, como dice la palabra, nos da fuerzas como de búfalo, nos levanta como el águila. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Vale? Así que vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso. Y nos queremos poner delante de ti para que tú nos guíes, nos guardes y que tu palabra, Señor, que es alimento a nuestro espíritu, nos hable hoy en esta mañana. Que no sea yo el que esté hablando, sino seas tú hablando al corazón de cada uno de los que están aquí presentes. Guía mis torpes palabras y mis pensamientos y mi cansado cuerpo, Señor, para que pueda ser instrumento en tus manos. Ayúdanos para recibir gozosamente lo que tú tienes para nosotros y que puedas acompañarnos, Señor, para que seamos también vivificados por tu Espíritu. Bendecimos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿me podéis poner la diapositiva por ahí atrás, chicos? Porque si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando sobre la justificación por la fe. ¿Lo recordáis que estuvimos hablando sobre qué epístola de Pablo? ¿No? A ver. La epístola a los romanos, muy bien. Lo habéis dicho por ahí tímidamente, pero no tengáis miedo, si me gusta escucharos, así me dais feedback a lo que estoy comentando, ¿vale? Estuvimos hablando sobre la carta a los romanos, aunque también estuvimos escudriñando un poquito una historia que estaba en el libro primero de Samuel, pero hablamos que la justificación es por la fe, pero que nuestra fe sin obras, ¿cómo está? Vacía, está muerta. Necesitamos que nuestras obras demuestren nuestra fe. ¿Quieres ver mi fe? Muéstrame tus obras, ¿vale? ¿Verdad? Eso nos lo decía ¿quién? Santiago. Santiago nos decía, muy bien, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Tus obras me van a hablar de lo que realmente hay aquí dentro. Muéstrame con obras lo que tú realmente crees. Si no, de nada me sirven tus palabras. Demuéstralo con hechos, ¿verdad? Una vida espiritual sana, completa, inevitablemente va a producir un fruto de buenas obras. Dicho de otra manera, se nos conoce por nuestros actos. Se nos conoce por nuestros actos. Y es cierto que muchas veces no todo el que acude a la iglesia debería ser llamado hermano. Porque el Señor mismo dice que llegado el momento, muchos le dirán, Señor, Señor, y Él que les responderá, nunca os conocí, nunca os conocí. Podemos acudir aquí y sentarnos en los bancos y actuar de cierta manera, pero en el día a día, en el transcurso de la semana, en los otros 6 días de la semana, van a ser nuestras acciones las que demostrarán si realmente nuestro corazón está cerca de Jesús o estamos bien lejos de Él. Y ahí es donde Jesús va a decir, nunca os conocí. Y esto es gordo, ¿vale? Porque ahí es donde vamos a demostrar si realmente estamos caminando junto a Jesús o nuestro camino está bastante lejos del camino de Jesús. Pero hoy quiero ir un poquito más lejos. Hoy quiero continuar donde lo dejamos la semana pasada y vamos a retomar el tema que explicamos la semana pasada y voy a ir un poquito más lejos. Porque hoy planteo otro paradigma. ¿Y si en nuestro empeño de que nuestras obras hablen de nosotros, nos volvemos esclavos de nuestras obras? ¿Y si nos volvemos esclavos de nuestras obras? Y diréis, ¿cómo? ¿Vale? Y si diréis, ¿cómo me puedo volver esclavos de nuestras obras? ¿Es posible volverse esclavo de las obras? ¿Puedo convertirme en un esclavo de mis propias obras? ¿Es posible que me pase de frenada en esto de hacer buenas obras y que mis obras demuestren mi fe? ¿Y me puedo pasar de frenada y que mis obras, en vez de hablar de mi fe, lleguen a condenarme? Pues vamos a hablar hoy de ello. A ver qué os parece este tema. Y como la semana pasada recordáis que, como decía José Mota, resumimos muy rápido la epístola de los romanos, hoy
bueno, la epístola a los Romanos, que como decíamos, que era un tratado magistral ¿de qué? De teología, ¿vale? Que hablamos de que no es que Pablo tuviera la intención de hacer un tratado de teología cuando escribió la carta a los romanos, sino que simplemente él se interesaba por la iglesia de Roma y les escribía, pero como él tenía ese conocimiento tan profundo de las Escrituras y ese amor tan grande hacia sus hermanos, cuando escribía, al final acababa escribiendo un tratado magistral de teología, ¿no? Pero no sé si sabéis, algunos de vosotros, que la carta de los romanos está basada en otra carta que el mismo Pablo escribió. ¿Sabéis cuál? Nadie lo sabe. La carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. La carta a los romanos usa mucho material de la carta a los Gálatas, una carta que el mismo Pablo escribió un tiempo antes. Por eso se suele decir que la carta a los Gálatas es el borrador de Romanos. Si leéis las dos cartas, os daréis cuenta de que comparten muchos textos en común. La carta a los Gálatas es más corta que la de los romanos, pero hay zonas que parecen casi calcadas. Por fortuna el autor es el mismo, así que no ha plagiado a nadie, salvo diríamos a sí mismo, ¿vale? Entonces, Pablo escribió, se supone, la carta a los Gálatas primero y luego de su propio material y de su propio conocimiento repite algunos textos que después manda a los romanos, ¿vale? Perdón. Por eso se suele decir que Gálatas es el borrador de Romanos, porque contiene ese material común, ¿no? Pero luego en Romanos ese material es ampliado y desarrollado más profundamente. Sin embargo, cuando Pablo primeramente escribe la carta a los Gálatas, lo hace con una intención diferente. No es la misma intención. Esta carta que Pablo, escribe a los cristianos de la región de Galacia, que es lo que hoy en día sería Turquía, ha llegado a conocerse como la carta de la libertad cristiana. La carta de la libertad cristiana. Y os voy a contar por qué. Muy rápido. Durante su segundo viaje misionero, Pablo había anunciado la buena noticia de Jesús en esa región de Asia Menor, ¿vale? Muchos gálatas no judíos habían reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, gloria a Dios. Y el evangelio se estaba extendiendo por toda Asia Menor como la pólvora que se enciende, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿De dónde viene el problema que hace que Pablo tenga que escribir una carta sobre la libertad? Pues vamos a hacer como el otro día. Voy a ir explicándolo y voy a apoyarlo con algunos versículos de esta carta para que veáis que no es una patraña que yo me estoy inventando y una historia que me estoy aquí sacando de la manga, ¿vale? Con el versículo lo apoyo aunque no lo leo. Lo digo, pero no lo hago. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de Pablo, cuando Pablo ha terminado el viaje misionero, van otros señores detrás de él. ¿Vale? Pablo va por aquí y a medida que él pasa vienen otros detrás que van enseñando otra cosa. ¿Quiénes son estos señores? Los judaizantes. Los judaizantes son otros cristianos judíos que van enseñando a los gálatas que además de creer en Jesús, también había que cumplir los mandamientos y normas de la ley de Moisés para poder ser salvos. Era necesario, como vemos por ejemplo aquí en Gálatas 1:7. Y Pablo tiene que advertir a los gálatas de que esto no tiene nada que ver con lo que él había estado enseñando. Pablo tiene que reprender entonces a los gálatas, porque los gálatas, ¿qué habían hecho? Creérselo. Habían creído en lo que los judaizantes les habían enseñado. Habían creído que además de tener fe en Jesús, tenían que cumplir esta doctrina. Y de ahí viene aquel famoso texto de Gálatas insensatos. ¿Cómo habéis caído en esto? Esto es otro evangelio, no tiene nada que ver. Porque los gálatas parecían no haber entendido las enseñanzas cristianas que él mismo les había dado. Vamos a analizar el problema de los gálatas y por qué esto era importante. Pablo, en primer lugar, se ve obligado en la carta a los gálatas a defender su llamado, a explicar cuál es el llamado que él había recibido y cuál era su ministerio al apostolado para poder después argumentar que no es porque él se haya puesto ahí, aquí estoy yo y ala, porque a mí me da la gana, esta es la enseñanza correcta. No. El primero tiene que explicar que no es porque él se haya puesto ahí,
sino que su llamado no es porque venga del ayuntamiento. No es que me ha puesto aquí el ayuntamiento y aquí soy yo el que manda. No, no, no. Sus argumentos y sus ministerios son dados por Dios mismo. Y tiene que aclararlo primero, ¿vale? Y lo demuestra con su propio testimonio y con el apoyo de los demás apóstoles, ¿vale? Entonces tiene que blindar primero su llamado y su ministerio. Y una vez explicado esto, Pablo les explica el verdadero significado de la ley. El verdadero significado de la ley. ¿Para qué está la ley entonces? Y lo explica a través del ejemplo de Abraham, como vimos la semana pasada. Y vamos a leerlo en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Ir abriéndola conmigo. Y nuevamente, atrás me acompañáis a medida que vamos leyendo el texto. Y vamos a leer capítulo 3, versículos 6 al 29. Vamos a leer qué es lo que explica acerca de Abraham, ¿vale? El primer patriarca del pueblo de Israel. Gálatas 3, versículo 6 en adelante. ¿Lo tenemos? Vale, pues dice así. Perfecto. Ahí tenéis el ejemplo de Abraham. Creyó a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad. Comprended de una vez que la verdadera descendencia de Abraham son los creyentes, es decir, tú y yo. Y la Escritura misma, previendo que Dios restablecería en su amistad a todas las naciones mediante la fe, anunció de antemano a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Repítelo conmigo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que creen serán bendecidos junto con el creyente Abraham. Es decir, todos los que estamos aquí y todos aquellos que creen son bendecidos junto con Abraham. Por el contrario, cuantos viven pendientes de cumplir la ley, que es lo que estaban enseñando los judaizantes, están bajo el peso de una maldición, porque así lo dice la Escritura: maldito sea quien no cumpla constantemente todo lo escrito en la ley. Y es evidente que por cumplir la ley nadie será restablecido por Dios en su amistad, ya que también dice la Escritura: aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará la vida. Pero la ley no se nutre de la fe, sino que quien cumpla estos preceptos, por ellos vivirá. Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. Pues dice la Escritura: maldito sea todo el que muera colgado de un madero. Fijaos lo que tuvo que cargar Cristo por nosotros. La bendición de Abraham alcanzará así, por medio de Cristo Jesús, a todas las naciones, y nosotros recibiremos, mediante la fe, el Espíritu prometido. Hermanos, voy a explicarme con un ejemplo tomado de la vida humana. Vamos a ver cómo lo explica Pablo. Incluso según las normas humanas, nadie puede anular o modificar un testamento legalmente otorgado. Ahora bien, Dios hizo las promesas a Abraham y a su descendencia. No se dice "y a tus descendientes" como si fueran muchos, sino "y a tu descendencia", refiriéndose a Cristo solamente. Y digo yo, un pacto debidamente confirmado por Dios no lo puede invalidar una ley dada 430 años más tarde, cancelando de este modo lo que Dios había prometido. Si la herencia dependiera del cumplimiento de la ley, ya no dependería de la promesa. Sin embargo, Dios otorgó su favor a Abraham en forma de promesa. Así las cosas. ¿Qué sentido tiene la ley de Moisés? Aquí viene lo bueno, atended. Se añadió con el fin de señalar lo que era pecado hasta el momento en que llegara Cristo, el descendiente prometido. La ley fue promulgada por medio de ángeles y Moisés actuó de intermediario. Pero el intermediario está de más cuando solo entra en juego una persona, y Dios es uno solo. Ley de Moisés y promesas divinas, ¿son entonces algo opuesto? De ningún modo. Si se hubiese promulgado una ley capaz de dar vida, sí bastaría con cumplir esa ley para ser restablecidos en la amistad divina. Pero la Escritura presenta al mundo entero dominado por el pecado, precisamente para que se conceda a los creyentes la promesa que Dios les hizo por medio de la fe en Jesucristo. Y vamos terminando. Antes de llegar a la fe, éramos prisioneros de la ley, esperando encarcelados que se revelara la fe. Así fue como la ley
nos condujo hasta Cristo para que recibiéramos la salvación por medio de la fe. Pero ahora, una vez que la fe ha llegado, ya no estamos bajo el dominio de ningún acompañante. En efecto, todos vosotros, los que creéis en Cristo Jesús, sois hijos de Dios. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos, gloria a Dios. Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús todos sois uno. Y si sois de Cristo, también sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Un texto un poquito largo, pero vamos a resumir lo importante. Lo que Pablo les plantea es: ¿recibisteis el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? ¿Cómo lo recibisteis? Porque Abraham fue contado por justicia porque creyó en Dios, no por lo que hizo. Fue por su fe por lo que él fue contado por justicia. Y después lo enlaza con Cristo, porque el papel de Cristo, que muchas veces dicen, Cristo vino a anular la ley. Incorrecto. Cristo vino para completar la ley. Vino para completar la ley. ¿Cómo? Del siguiente modo. Lo que Pablo ha explicado aquí a los Gálatas es que la doctrina de los judaizantes es errónea porque por cumplimiento de la ley, es decir, por las obras, no se puede alcanzar la salvación. No se puede. Primero, porque para salvarse por cumplimiento de la ley hay que guardar toda la ley. Toda, sin excepción. Entonces, de la A a la Z, sin dejarse nada. Y todos al final fallaríamos en algo. Algo nos dejaríamos por el camino. La ley era tan extensa que en algún punto fallaríamos. Todos fallaríamos en algo. Eso es imposible. Y segundo, porque aceptar la ley como vía de salvación implicaría que el sacrificio de Cristo no valdría. Lo estaríamos anulando. Entonces, ¿para qué habría venido Jesús? Si cumpliendo la ley somos salvos, entonces, ¿qué valor tiene el sacrificio de Cristo? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Es que Pablo dice, entonces, ¿para qué ha venido Jesús? Si cumpliendo la ley somos salvos, entonces, ¿para qué ha venido Cristo? No nos sirve para nada. No podemos estar anulando el sacrificio de Cristo. Y esto era completamente inaceptable. Lógica aplastante, como dirían algunos. Entonces, vuelve a plantear el mismo otra pregunta. ¿La ley entonces es mala? ¿Es inservible? Y él mismo dice, no. La ley sirve, ¿lo habéis entendido para qué sirve? Para que seamos conscientes de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Nos hace entender las cosas en las que fallamos y que necesitábamos un Salvador. Por eso Cristo completa la ley. Cuando entendemos a través de la ley de que fallamos en cosas, de que tenemos necesidades, de que tenemos fallos y que necesitamos a alguien que nos redima de esos fallos, ahí entra Jesús en juego. Por lo tanto, Jesús completa la ley. Pablo está haciendo ver que la ley no está en contra de la fe, sino que es como un maestro que nos está enseñando la ley. La ley es la que nos está enseñando que necesitamos un Salvador. En esa vida de fe, todos formamos un pueblo, sin importar que seamos judíos o griegos, que seamos esclavos o libres, hombres o mujeres. Por lo tanto, no es obligatorio cumplir con la ley de Moisés, sino tener fe en Cristo. Y hermanos, ahora, enseñanza, ¿vale? Ya hemos explicado qué estaba Pablo enseñando. ¿Qué aprendemos nosotros ahora de todo esto? Este problema que tenían los Gálatas nos puede sonar muy lejano, a los judaizantes, que si la ley, no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo nos afecta a nosotros todo esto? Vamos a ponerlo en práctica. Porque, desde mi punto de vista, el problema que estamos viendo aquí en realidad es muy actual. Nos afecta del mismo modo. Y me dirás, ¿cómo, pastor? Cuando estamos midiendo la espiritualidad de los demás a través de sus acciones, estamos cayendo en la doctrina de los judaizantes. Muchos cristianos tienen la costumbre de sacar su vara de medir espiritual. Y empezamos a medir a los demás por sus acciones.
la espiritualidad de los demás se mide por sus acciones. Acciones que normalmente, en realidad, son las nuestras. Según nuestra espiritualidad, voy midiendo la de los demás. Las suelen medir a los demás cristianos por la ropa que visten, por el tinte de su pelo, por el coche que tienen, por el sueldo que tienen, por algo que dijeron tal o cual día, por lo que hacen o dejan de hacer en la iglesia, por la longitud de su falda, por el corte de pelo que lleva tal hermano. Me voy explicando, ¿no? O por el desempeño que tienen en el ministerio que tienen en la iglesia. Y normalmente los hermanos que hacen estas cosas tienen una regla de medir espiritual hecha a su medida. A su medida. Porque para ellos esa regla espiritual les viene perfecta. Pero nunca vale para los demás. Nunca vale para los demás. Y es muy triste porque además está hecha a su medida, pero no está hecha en la medida de la palabra de Dios. No está hecha la palabra de Dios. Siempre se usa para medir a los que no alcanzan su estándar. Nunca para medir a uno que lo supera. ¿Vale? Está hecho para mi estándar, pero cuando hay otro que supera mi estándar, curiosamente, no hay problema. No se fijan en ese. Por lo tanto, su visión es que nunca nadie lo hace tan bien como ellos mismos. Nunca nadie lo hace tan bien como ellos mismos. Todos lo hacen peor que yo. Todos lo hacen peor que yo. Y esto es muy triste, muy triste. Y hay gente así en las iglesias. Todo se trata de lo que hay que hacer, de normas de comportamiento. Porque al parecer, la espiritualidad se mide por el comportamiento, no por la relación personal que otra persona tiene con Dios. Y al final, como los judaizantes, se vuelven esclavos de las obras. Esclavos de las obras. Todo se mide por lo que la gente hace, no por lo que la gente es en su relación con Dios. ¿Entendéis por qué nos volvemos esclavos de las obras a veces? Leyes que imponemos a las demás personas, que no se aplican a sí mismos muchas veces, que ni siquiera son bíblicas y que son fruto no de la palabra de Dios, sino muchas veces de la cultura o de su percepción personal. No nos damos cuenta que cuando apuntamos a otro con el dedo, 3 más nos están apuntando a nosotros mismos. No nos damos cuenta de que la salvación es personal, de que efectivamente todos somos imperfectos. Claro que sí que tenemos fallos. Todos somos imperfectos, pero que cada uno tiene sus tiempos y tiene sus procesos en cambiar lo que necesita cambiar en su vida. Pero que mi hermano y mi hermana, ese proceso y ese tiempo no lo marcas tú, ni lo marco ni siquiera yo como pastor. Ese tiempo y ese proceso lo marca el Espíritu Santo. Lo marca el Espíritu Santo. Probablemente tú tengas que pasar por un proceso, porque tal vez yo ya haya pasado. Y yo sea consciente de que necesites pasar por ese proceso. Pero no soy yo quien debe juzgarte por ello, ni tengo que obligarte a pasar por ese proceso ahora. Si yo lo estoy viendo, tal vez puedo aconsejarte, pero no es mi papel el de juzgarte, ni obligarte a pasar por ese momento ahora. Ya te lo dirá el Espíritu Santo cuando tú necesites pasar por ello. Aunque yo esté viendo que necesites pasar por ello. ¿Entendéis? Pero hay muchos cristianos que ven a otras personas en procesos por los que ellos ya han pasado, y como ellos ya han pasado, lo ven y dicen, estás mal, hermano, estás mal, estás en pecado. ¿Y tú qué? ¿Tú no pasaste ya por ello? ¿Te juzgó alguien cuando pasaste por ello? ¿Por qué le estás juzgando a él? ¿Y por qué le obligas a pasar por eso ya? ¿No tuviste tú ya tu tiempo y tu proceso? Déjalo, ya llegará su momento, pero hazlo con amor. Es el Espíritu Santo el que tiene que ayudar a esa persona a llegar a esa convicción por lo que necesita. No podemos pretender que todos pasen de 0 a 100 en un día. Todos estamos en ese proceso. La santificación es un proceso que es gradual. Es un momento, la santificación se produce de varias maneras. Hay un momento que es instantánea. ¿Cuándo?
Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a tu vida y se produce una santificación que es instantánea. Pero no está todo hecho todavía. Todavía hay cosas que cambiar en tu vida, ¿cierto? Entonces también es gradual. Qué contradicción, ¿no? Pero es así. Es instantánea, pero es gradual. Pero también es completa. ¿Cuándo es completa? Cuando estemos en la presencia de Dios ahí en el cielo. Entonces la santificación tiene 3 aspectos. Es instantánea, cuando viene el Espíritu Santo en tu vida. Es gradual, porque es un proceso que se va produciendo a lo largo de toda tu vida, con todas las cosas que tienes que cambiar, porque nunca seremos perfectos. Siempre tendremos cosas que necesitamos del toque de Dios en nuestra vida. ¿O alguien se considera perfecto aquí? No seré yo quien levante la mano. Mientras reconozcamos que necesitamos, que Dios tiene que cambiar cosas en nuestra vida, significa que necesitamos esa santificación, ese proceso en el que Dios nos tiene que ir cambiando a su imagen. Por lo tanto, es gradual. ¿Cuándo se completará? Cuando estemos allí en el cielo. Ya no habrá más llanto ni dolor, ya no habrá más pecado. Por lo tanto, si no hay pecado, ya seremos glorificados, seremos como Jesús, aunque Él será Dios, ¿vale? Pero ya no habrá pecado, por lo tanto será total, será completa. Tienes 3 aspectos diferentes. ¿Ok? Entonces, esto es muy triste que pase en las iglesias, hermanos. Alguien dijo una vez que el único ejército que mata a sus propios soldados es el ejército de Dios. El ejército de Dios es el único que mata a sus propios soldados. No me gustaría que fuese así. Que seamos el ejército que mata a sus propios soldados. Cuando vemos a uno que está cayendo y nos fijamos en sus faltas y en vez de levantarlo, este no vale. Y lo matamos. No estamos llamados a hacer eso. A sacar la vara de medir y decir, no alcanza el estándar. Mi estándar, por supuesto. No el que está marcando Dios. Entonces, como no vale, no alcanza mi estándar, fuera. No. Estamos llamados ¿a qué? A levantarlo. A levantarlo con amor. Claro que tendrá fallos. Tú también tienes los tuyos. ¿Y qué hace Jesús contigo? Te acompaña, te levanta. Ay, si Jesús te dijera los fallos que tienes en tu vida. Y a veces nos lo dice y hacemos oídos sordos. Pero tenemos nuestro proceso también. ¿Me entendéis? Hermanos, que nuestro ojo crítico no nos haga perder la libertad a la que Cristo Jesús nos ha llamado. Por eso la carta de los Gálatas es la carta de la libertad. Está diciendo que vuestras obras no os aten de esta manera, en el juicio a los demás, en estar midiendo la espiritualidad de los demás por las obras, sino sed libres en Cristo. Me encanta cuando Jesús iba caminando con Pedro después de haber resucitado. ¿Sabéis que alguien les iba siguiendo? ¿Sabéis quién era? Era Juan, que iba por ahí detrás. Yo creo que iba un poco como así siguiéndoles por detrás. No quería alejarse de Jesús. Es que Juan estaba siempre muy apegado a Jesús. Pero Jesús iba hablando con Pedro. Y yo creo que a Pedro le molestaba un poco. Y me río siempre cuando leo en los evangelios. Parece haber un poco de pique entre Pedro y Juan. Si os fijáis y leéis los evangelios sinópticos, os lo voy a contar como anécdota, ¿vale? Para que os riáis un poco. Si leéis cuando Jesús es apresado en Getsemaní, cuando vienen los soldados romanos, sabéis que uno de los apóstoles sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los que estaban allí. Leed Mateo, leed Marcos, leed Juan, los 3 sinópticos, no se menciona quién fue. Leedlos bien. Uno de los discípulos sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del centurión. No se menciona. Ahora, llega Juan, fue Pedro le cortó la oreja, fue él. Chivato. Juan le acusa completamente. Igual que luego, en el Evangelio de Juan también, llega y cuando Jesús resucita, ¿vale? Cuando el sepulcro está abierto, y entonces fueron corriendo, y Juan, el discípulo amado, iba con Pedro. Pero Juan corrió más que Pedro y llegó antes. Leerlo, lo pone. Juan llegó antes. Pedro, ¿qué pasa, tío? ¿Esto es una carrera? ¿Vas a hacer también una carrera de esto conmigo o qué? Me hace gracia tener una especie ahí de pique de... Fue Pedro le cortó la oreja y lo deja ahí por escrito. En fin, es muy curioso. Pues Juan les iba siguiendo. Y parece que Pedro otra vez, oye, Jesús, y le dice, ¿qué pasa con este?
parece que le molesta un poco que le vaya siguiendo. Se tiene que meter también en la conversación. Lo estoy haciendo un poco gracioso. Pero sí que hay un momento que le dice, oye, ¿y este qué? Se lo dice así un poco a Jesús. ¿Y este qué? ¿Y Jesús qué le responde? Un poco, ¿y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? Le dijo, y si quiero que este quede, ¿qué? Pero es un poco como que me dice, ¿y a ti qué te importa que este esté aquí? No estoy hablando yo contigo, déjalo al tranquilo. Y Jesús es un poco así. A veces estamos fijándonos en el hermano, oye, y a mí me has hecho esto, a mí me pasa esto, y al otro ¿qué? Y yo creo que la respuesta de Jesús para nosotros sería, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Si mi relación contigo es personal contigo. Si yo quiero con él tratar de otra manera, ¿a ti qué te importa? Jesús trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Nuestra situación es diferente y nuestras necesidades son diferentes. Entonces, Jesús trata con cada uno de nosotros de forma diferente. Y lo que puede hacer con uno, a lo mejor no le vale a otro. Entonces, no intentemos ajustar lo que está ocurriendo conmigo a lo que está ocurriendo a otro, ni para bien ni para mal. Entonces, dejemos de sacar la vara de medir para ver lo que le ocurre a este, lo que le ocurre al otro y lo que me ocurre a mí. No vale. Tú fíjate en lo que tú tienes con el Señor. Céntrate en tu vida espiritual con Jesús. Céntrate en tu relación con Jesús. Y no estés mirando a los demás. Porque no te va a venir bien, no te va a hacer bien. Céntrate en ti, en Jesús, y crece para arriba. No crezcas para los lados, mirando a ver qué le pasa a los demás. Jesús sabe bien cómo pastorearnos a cada uno de nosotros. Somos distintos, así que no podemos intentar pasar todos por el mismo aro, ¿vale? Confía en lo que Jesús está haciendo contigo. Él es el buen pastor, yo no soy el buen pastor. Yo soy pastor en prácticas, Él me enseña. Yo siempre digo, si sacáramos un dibujo, un vídeo de un gráfico, de un rebaño de ovejas con el pastor y todo eso, ¿sabéis con quién me identifico yo? No con el que va ahí, el señor que está ahí con la vara. ¿Sabéis quién soy yo? Yo soy el perro. Yo soy el perro. El perro al que el pastor le hace y va y reúne las ovejas. Ese soy yo. El pastor es Jesús. Él es el pastor. Él es el que guía el rebaño y al que le pertenece el rebaño. Yo soy al que Él adiestra para ayudarle a guiar el rebaño. Pero yo no soy el pastor. Yo soy el perro pastor, si acaso. Yo le obedezco. Él me adiestra. Él me enseña cómo guiarlo. Y yo estoy a su servicio. Pero el pastor es Jesús. Él es el buen pastor. Ahora bien, seguimos con lo que estamos aprendiendo, ¿vale? Pablo se da cuenta de que esa libertad de la que estamos hablando pone un aviso también. ¡Cuidado! Esa libertad puede ser malentendida. Por eso, al final de la carta, que si queréis podéis leerla esta semana, os invito a que la leáis, no es muy larga y es muy interesante, esa libertad puede ser malentendida. Y al final de la carta aclara que no debe ser usada como pretexto para hacer el mal. No debe ser usada como pretexto para hacer el mal, sino permitir que el Espíritu de Dios lleve a los cristianos a actuar como se espera que actúen. Utilizar esa libertad para utilizarla como se espera que debéis actuar. Y Pablo, que estaba en comunión constante con Cristo y conocía muy bien a Jesús, lo hace con un ejemplo que Jesús utilizaba recurrentemente. El de un árbol y sus frutos, que lo hemos utilizado también muchas veces aquí. Jesús hablaba muchas veces del árbol y sus frutos. Vamos a terminar leyendo este pasaje, ¿vale? Y ya terminamos. Un pasaje que está en Gálatas capítulos 5 y 6. ¿Vale? Al final del capítulo 5, versículo 13, Pablo utiliza un ejemplo muy bueno que recuerda a Jesús mismo enseñando, para decir, así es como debemos utilizar esa libertad que Cristo nos ha dado. Despojaos de esa doctrina de los judaizantes, despojaos de la esclavitud de las obras y que esa libertad que tenéis en Cristo la utilicéis del siguiente modo. Capítulo 5, versículo 13, y dice, hermanos, habéis sido llamados a disfrutar de libertad.
a disfrutar de libertad, amén. No utilicéis esa libertad como tapadera de apetencias puramente humanas. Al contrario, haceos esclavos los unos de los otros por amor. Qué curioso. Esclavos los unos de los otros por amor. Qué bonito. Toda la ley se cumple, miraos qué interesante, si se cumple un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo, dilo conmigo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, si andáis mordiéndoos y devorándoos unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Qué enseñanza más gorda, ¿eh? Entonces sigue y dice, os exhorto pues a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu y así no os dejaréis arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Porque las desordenadas apetencias humanas están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de tales apetencias. El antagonismo es tan irreductible que os impide hacer lo que desearíais. Pero si os guía el Espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. Y vamos a verlo con ejemplos prácticos, por si no ha quedado claro lo que está explicando Pablo. Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus apetitos desordenados. Son adúlteros, lujuriosos, libertinos, idólatras, supersticiosos, alimentan odios, promueven contiendas, se enzarzan en rivalidades, rebosan rencor, son egoístas, partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías y otras cosas por el estilo. Vaya lista, ¿eh? Os advertí en su día y ahora vuelvo a hacerlo. Esos tales no heredarán el reino de Dios. Lo dice bien claro. En cambio, esta es la lista guay, ¿vale? La otra es la aburrilista y ahora viene la divertilista. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Y añade algo muy bueno. Ninguna ley existe en contra de estas cosas. Si tú te comportas conforme a esta lista que hay aquí, todos nos sabemos la lista de Reina Valera de toda la vida, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tú te comportas conforme a esas características, nadie podría acusarte de nada. Ninguna ley se podría promulgar en contra tuya, porque son todo cualidades positivas. Y no en vano, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Si pues vivimos animados por el Espíritu, actuemos conforme al Espíritu. Si es que es de lógica. No busquemos vanaglorias, enzarzándonos en rivalidades y envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno incurre en falta, que lo hacemos todos, admitámoslo, vosotros, los animados por el Espíritu, corregidlo con amabilidad. Y manteneos todos sobre aviso, ¿ves? Porque nadie está libre de ser puesto a prueba. Yo el primero. Ayudaos mutuamente a soportar las dificultades y así cumpliréis la ley de Cristo. Si alguno se figura ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta y sea la suya, sin compararla con la del prójimo, la que le proporcione motivos de satisfacción, pues cada uno debe llevar su propia carga. Por su parte, el que recibe instrucción en la fe debe compartir todos sus bienes con el que lo instruye. No os hagáis ilusiones, de Dios no se burla nadie. Y me encanta cómo lo dice. No se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Suena a refrán. Quien siembre para hacer sus apetitos desordenados, de ellos cosechará frutos de muerte. ¿Veis el ejemplo del árbol? Mas quien siembre para agradar al Espíritu, el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. ¡Aleluya! No nos cansemos de hacer el bien, ya que si no desfallecemos, a su tiempo recogeremos la cosecha. Y termina diciendo, en una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos. Y especialmente, qué curioso, a los hermanos de la fe. A los hermanos de la fe. No se trata de caernos al otro lado de la balanza de nuevo, ¿vale? No se trata de que, como no estoy sujeto a la ley ni a las obras, ahora hago lo que me da la gana.
¿vale? No se trata ahora tampoco de pasarnos al otro lado. Se trata de que si el Espíritu ha cambiado tu vida, si el Espíritu ha cambiado tu forma de vivir, compórtate conforme al Espíritu. Así de sencillo. Si os fijáis, hemos cerrado el círculo. Nuestras obras nuevamente hablan de nuestra fe. Nos comportamos conforme al Espíritu y nuestras obras hablan de nuestra fe. Por sus frutos los conoceréis. Pablo lo ha dicho bien claro. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar al que está a nuestro lado, me podéis engañar a mí, pero a Dios no se le puede engañar. No se le puede engañar. Que cada uno examine su propia conducta, nos anima también Pablo. Que cada uno examine su propia conducta, porque cada uno es responsable de su propia vida. No de la de los demás, ni los demás de la nuestra tampoco. Cada uno es responsable de sí mismo. Todos tenemos que rendir cuenta de nuestras propias vidas delante de Dios, pero inevitablemente formamos parte de una comunidad. Y las relaciones a veces pueden ser difíciles, pero nuestras vidas están entrelazadas al mismo tiempo. Pablo nos anima que hagamos el bien a todos, pero me encanta cómo ha terminado el pasaje, porque dice, especialmente a los hermanos de la fe. Fíjate que normalmente siempre decimos, hay que hacer el bien a todo el mundo, hay que preocuparse del necesitado, pero Pablo ha hecho un matiz que muchas veces no nos fijamos. Dice, hay que hacer el bien especialmente a los hermanos de la fe. Está diciendo, nos tenemos que cuidar entre nosotros. Ya tenemos suficientes, si me permitís la expresión, movidas allá afuera. El mundo no nos va a tratar bien. ¿Vale? El mundo ya nos vapulea bastante. Ya tenemos suficientes problemas allá afuera. Si además nos generamos problemas desde aquí dentro, pues entonces ¿qué nos queda? Nos queda solo el Señor. Vamos a ponerlo fácil entre nosotros, por lo menos, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo. Así que yo quisiera que tomáramos unos minutos para reflexionar y examinarnos primeramente a nosotros mismos. Y pensemos, en primer lugar, si hemos estado sacando la vara de medir y midiendo a los demás conforme a nuestro propio criterio. O tal vez, si hemos estado utilizando esa libertad de la que hemos estado hablando como pretexto para vivir desordenadamente. Así que cierra tus ojos en este momento y ponte en orden con Dios y pídele que examine tu corazón. Olvídate ahora del que tengas al lado, de tu alrededor. Estás tú a sola con Dios. Hemos dicho que Jesús tiene una relación personal contigo. Entonces dile, Señor, te abro mi corazón en esta mañana. Te ruego que me examines. Tus ojos lo ven todo. Y tú conoces mi corazón. Y yo te pido que me examines. Y si hay algo en mi vida que no esté recto delante de ti, te pido que me hagas consciente de ello en este momento. Si tal vez he estado tan enfocado en lo que los demás hacen y juzgando las obras de los demás, que eso me ha hecho perder el foco de lo que es realmente correcto, te pido perdón. Si he estado midiendo la espiritualidad de mis hermanos y haciéndome creer que yo lo hago todo bien y los demás no están en orden, y esta actitud no es correcta, te pido perdón, Señor. Señor, hazme entender que cada persona tiene un proceso y que no es mi tarea la de juzgar a los demás. Señor, eres tú quien tienes que tratar con las vidas. Ayúdame a ver a los demás, Señor, con tus ojos, con ojos de amor, con ojos de perdón, con ojos de misericordia y de amor. Señor, y si por otro lado he estado usando la libertad a la que tú me has llamado con el pretexto de vivir de una forma desordenada, si la palabra no pasa nada ha estado resonando demasiado en mi mente y en mi corazón, y he estado haciendo cosas que no te agradan, y continuamente era un no pasa nada, Señor, hazme ver lo que no está correcto delante de ti, Señor. Te pido perdón, Señor, y te pido que me santifiques, que me ayudes a ser consciente de mi pecado y me ayudes a poner mi vida en orden. Ayúdame, Señor, a glorificarte con mi vida y a vivir una vida recta delante de ti, Señor.
queremos agradarte, queremos bendecirte con nuestras vidas. Y queremos ahora en conjunto pedirte que nos ayudes a mejorar nuestras relaciones como comunidad. Señor, como nos ha aconsejado Pablo, Señor, queremos que nos ayudes a hacer el bien entre nosotros también. Señor, sabemos que somos imperfectos, Señor, que somos diferentes, pero queremos, Señor, estar unidos en amor. Señor, queremos poner como norma ese primer y gran mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Ayúdanos, Señor, a que el amor sea nuestro sello identificador, que sea nuestra norma de vida, que nos conozcan por el amor que tenemos los unos con los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado: te amo. Te amo. Que el Señor os bendiga.